Esta historia real que les vamos a contar, en exclusiva, nunca ha salido a la luz, completa, y va a ser conocida hoy. Van a ser espectadores, pues, de esta información que llega a conocimiento público por primera vez. Aunque resulte extremadamente asombrosa, los testigos son de completa honradez, y este resumen de los datos del estudio que se realizó y van a ver se efectuó con escrupulosa minuciosidad y rigor. El extraño caso que les relatamos a continuación sucedió en el año 1974. Cristina Ramos, fotógrafa profesional e investigadora, es la artífice de este dossier, que comenzó en el año 1989, al llegar a sus oídos estos insólitos hechos que les declararemos. La investigación ha durado 36 años, como ven, y el expediente se ha cerrado con la última entrevista que realizó en este año 2025, que cierra definitivamente el círculo de estos testimonios y de este caso tan enigmático. El estudio comienza, como decimos, en ese año 1989, cuando Cristina entrevista a la testigo principal, Isabel, que le cuenta una asombrosa historia que la deja perpleja. Cristina conoce al afamado escritor y periodista de investigación Luis Mariano Fernández Pimentel, con quien comparte este curioso incidente citado. Junto a él, realizan en 1999 una entrevista a la testigo principal. Antes de comenzar la mesa redonda, me gustaría agradecer muy mucho a una persona que ha colaborado muchísimo conmigo. Le estoy muy agradecido. Una bellísima persona que está todos los años aquí al pie del cañón conmigo, se llama Cristina Ramos, es fotógrafo profesional. Y me gustaría darle esta placa en agradecimiento por su colaboración. De verdad que te lo agradezco muchísimo, Cristina. Si subes por aquí, te voy a dar la placa. Ella no quería que lo hiciera en público, pero era de recibo hacerlo. Muchas gracias, Cristina. ¿Alguien puede hacernos una foto? Como ella se está encargando de hacer las fotos, ¿alguien quiere hacernos una foto? Para tenerla de recuerdo. Vicente, muchas gracias. Cristina colaboró con Luis Mariano en la organización de los Congresos Nacionales de Periodismo de Misterio, nombre acuñado por primera vez por el investigador a ese tipo de eventos que se celebraron en Fuengirola, Málaga, durante los años 2001 a 2003. En ellos participaron expertos de renombre, de todos conocidos. Además del organizador Luis Mariano Fernández Pimentel, intervinieron el doctor Fernández Jiménez Celoso, JJ Benítez, Enrique de Vicente, Iker Jiménez, Javier Sierra, Lorenzo Fernández, José Antonio Caravaca, Pedro Morós, entre otros. Durante la convención de ese primer congreso de 2001, estaba previsto que en la ponencia de Luis Mariano incluyera detalles de esta investigación, pero lamentablemente, por falta de tiempo, no lo pudo incluir.
Nos situamos en la población de Mijas Costa, en la carretera que lleva al faro de Calaburras. El faro, situado en uno de los promontorios de la punta de Calaburras, construido con la finalidad de prevenir los numerosísimos naufragios que se producían en ella. Los restos de estas naves hundidas en sus aguas, conocidas como pecios, son abundantes en los fondos marinos que rodean la punta, abarcando un periodo histórico de más de 2000 años. Este faro de Calaburras fue proyectado en 1861 y entró en servicio en agosto de 1863. En 1928, debido al mal estado de la torre, se construyó otra de 25 metros de altura. Esta nueva torre fue dotada de un sistema avanzado de iluminación que convirtió a este faro en el primer aeromarítimo de España. Al acercarse, existe una muy peligrosa curva, la que los vecinos llamaban la curva de la muerte. Un retorcido trozo de vía muy cerrada, sin mediana y solo con un carril de ida y vuelta en aquella época, que cuando pensabas que había terminado la curva, esta continuaba. Por su extrema peligrosidad se han producido muchos accidentes de tráfico allí, y un gran porcentaje de ellos con mortalidad. Isabel viajaba una noche a principios de 1974 por esa misma carretera, en su SEAT 127. Justamente en esa curva, a la altura del faro, aparecieron de repente las luces de otro coche que venían en sentido contrario. Aquí, en esta fotografía de aquellos años, le marcamos dónde se produjo el fatal accidente. La colisión era inevitable. En un tiempo difícil de calcular para ella, súbitamente, sin saber de dónde había salido, en el justo momento de la colisión, se vio envuelta dentro del habitáculo del interior en una especie de burbuja transparente. A través de ella pudo contemplar perfectamente el choque frontal de ambos vehículos. De una manera casi imposible, Isabel sale del coche completamente ilesa. Los servicios de emergencia llegaron y trasladaron únicamente a los dos ocupantes heridos del otro vehículo al hospital de Carlos Haya en Málaga. Aunque asustada y en shock por el hecho ocurrido, no comentó nada de esto a la Guardia Civil. Este es el primer testimonio que narraba Isabel a Cristina, posteriormente, tras 15 años del suceso. ¿Qué le ocurrió? ¿De dónde salió esa especie de burbuja o globo transparente que cubrió todo su cuerpo? Nunca le encontró ninguna explicación lógica a aquella imposible aparición repentina de esa extraña esfera. Es como si esa burbuja le hubiera protegido, acolchando su cuerpo para evitar los golpes de la colisión. Un símil más parecido podría ser que esa sorprendente burbuja actuara como el actual airbag de los coches. Hay que recordar que los automóviles de ese año 1974 no disponían de este dispositivo de seguridad, y no fue hasta el año 2006 cuando la reglamentación española dispuso que fueran obligatorios en todos los vehículos. El primer coche comercial en el mundo que incluyó un airbag fue el Oldsmobile Toronado de la General Motors en el año 1973.
Este sería el sorprendente preámbulo de lo que le ocurriría tan solo unos meses después. Este caso que les estamos narrando y que sale a la luz por primera vez públicamente en España, como están comprobando, ya es asombroso de por sí, pero va a resultar más fascinante ya que esta misma mujer va a ser testigo por segunda vez, en este caso junto a más personas, de otro extraordinario suceso. Comencemos esta siguiente experiencia. Fuengirola, en aquel año 1974, tendría una población de unas aproximadamente 20.000 personas. El origen del nombre de Fuengirola se deriva de la palabra Girona, embarcación genovesa dedicada al arte de la pesca del boliche. En esta población nos situamos ahora en el verano de ese mismo año. Nos ubicamos tan solo a 50 metros de la Plaza de Toros. Se podría decir que Fuengirola acababa allí, ya no había más construcciones, y el campo llegaba hasta las cañas del río y el puente de hierro. En aquella época, el hermano de Isabel poseía una cuadra de caballos de alquiler, donde realizaban rutas por el campo. Junto a la cuadra tenían, en la planta baja, un bar-restaurante con terraza exterior, y en la planta superior vivía la propia familia de su hermano. Frente a esta edificación había un gran descampado, donde sucederán los hechos que le referiremos ahora. Hay que apuntar que en aquellos años llovía mucho en esta zona del descampado, y de hecho, recuerda la testigo que la romería de Fuengirola se celebraba allí mismo y se dirigía hacia el castillo. Una noche de aquel caluroso verano, ya pasadas las 12 de la noche, se encontraban el dueño con su esposa e hijos, más algunas de sus hermanas con sus hijos e hijas. Era una gran familia. En la terraza exterior del bar estaban algunos adultos entre familiares y clientes. También había primos jugando fuera, con edades entre 7 y 10 años. Dos testimonios claves en este caso: el de la madre, Isabel, en aquel entonces tenía 29 años, y el de su hija, de 10 años. Conocí a Isabel antes porque ambas residíamos en Fuengirola. Con el tiempo, nuestra amistad fue creciendo tanto que me eligió para que fuera la madrina de su hijo. Dedicándome a la investigación ufológica y sabiendo ella mi pasión por estos temas, en reuniones con amigos muchas veces, yo preguntaba si alguien había visto un ovni e Isabel siempre respondía negativamente. Pero en una ocasión, en el año 1976, que le volví a preguntar sobre este tema, ella de una forma extraña, como si hubiera entrado en un breve trance, me contestó: no sé, creo que sí, pero no me acuerdo muy bien. Asombrada, recuerdo que le dije: ¿ves algo impactante y no te acuerdas de nada? Pero Isabel cambió de tema de forma inmediata y no le volví a insistir más. Aquello que te sucedió y no me llegaste a contar hace años, ¿cuándo ocurrió y dónde? Parte de la familia estaba en la terraza del bar, en la primera planta. Otros estaban dentro. Yo salí a fumarme un cigarro a la terraza. Serían, no sé, pasadas las 12 de la noche.
¿Qué te sucedió? Pasarían, creo, unos 5 minutos desde que salí a la terraza y justo enfrente, en el descampado, vi algo muy extraño. ¿Qué viste exactamente? Vi una especie de cúpula o platillo descender y posarse en el suelo. Giraban varias luces blanquecinas a su alrededor, muy deprisa. A veces cambiaban de tonalidad. ¿Cómo era el objeto? Era seguro metálico, de color grisáceo y podía medir, no sé, entre unos 20 a 25 metros. ¿Cuánto tiempo estuvo allí posado? Estaría sobre unos 15 minutos más o menos. Recuerdo que no hacía ningún ruido, ni cuando se posó, ni cuando se elevó de forma vertiginosa y desapareció en cuestión de 2 segundos. Tras esta entrevista, Cristina se desplaza al descampado, donde Isabel fue testigo de este aterrizaje del ovni. Realizó un completo set fotográfico sobre el terreno, donde según el testimonio de la testigo, se posó el aparato durante esos 15 minutos. Estas que les mostramos son las instantáneas que realizó, en aquella época con cámara analógica de carrete. En alguna de estas fotografías se observan aún, a pesar de los 15 años transcurridos desde el suceso, con el consiguiente movimiento del terreno, incluido por lluvias o tránsito sobre él, de unas claras marcas o líneas circulares. Según este croquis que ven, realizado por Cristina in situ observando este detalle, el terreno estaba hundido en el interior del círculo central, con una profundidad de unos 70 centímetros, y la circunferencia era de unos 10 metros de diámetro. Además de lo sorprendente del testimonio que acaban de escuchar de la entrevista a Isabel, que narra este avistamiento, lo que lo hace más impactante es que la misma testigo sufre 2 sucesos extraordinarios y sin explicación, en un plazo de tiempo de pocos meses: el de la extraña aparición de esa esfera dentro de su vehículo y este que les hemos contado. Es difícil de pensar que ambos no estén relacionados entre sí. Buscando documentación que pudiera estar relacionada con este caso, hemos encontrado esta directa coincidencia espacial y temporal con este incidente. El 27 de marzo de ese mismo año 1974, fueron testigos de un avistamiento de una flotilla de objetos volantes no identificados sobre el distrito de Ciudad Jardín, en Málaga. En la portada de este periódico, fechado el 30 de marzo, se hacía referencia al suceso, incluyendo fotografías captadas del avistamiento múltiple. Observen la coincidencia en la forma de estos platillos con el especificado por Isabel. Dada la cercanía de ambos hechos y la proximidad temporal, ¿podría ser uno de estos ovnis en formación el que aterrizó en aquel descampado? En una llamada telefónica que realiza Cristina a la hija de Isabel el 24 de enero de 2025, interesándose de nuevo por aquel incidente, de repente ella le empieza a relatar en esa conversación detalles y hechos que hasta ahora nunca le había contado. Con esta revelación que hace la hija, testigo también de aquel avistamiento, desvela mucho más detalles de aquel episodio e incluso va a confesar un hecho asombroso que le ocurrió antes de aquel suceso. Con esta recreación que van a escuchar de esa conversación telefónica, se puede decir que se cierra el círculo de la investigación, que ha durado 36 años y 51 años desde la súbita y extraña aparición de la burbuja en aquella oscura carretera del Faro.
Antes de empezar a contarte lo que me sucedió, quiero decirte que unos meses antes de aquello, una noche, escuché una voz repitiendo mi nombre sin cesar, hasta el punto de hacerme llorar y asustarme muchísimo. Yo solo tenía 10 años. Estaban todos dormidos. Yo estaba en casa de mi tía con mis primas. Los desperté a todos y mi tía me metió en su cama al ver lo asustada que yo estaba. Ahora ya, con 60 años, pienso, si no fueron ellos los que me llamaban así para prepararme. No sé de qué manera, para este encuentro quizás. Era ya muy de noche. Estaba jugando con mis primos en la terraza del bar. En ese momento allí estaba mi madre y algunos familiares más. Éramos unas 7 personas en total, calculo yo. Vi descender de repente un platillo o nave, diría yo, pero en ese instante, con solo 10 años, lo observé como un objeto circular, muy grande, con muchas luces, muy blancas, girando muy rápido. Lo vimos todos los que estábamos. Era imposible no verlo, porque de la terraza del bar al descampado no habría más de 15 metros. Era cruzar la calle y ya está. Estuvo mucho tiempo allí parado. Me dio tiempo de verlo con muchos detalles, porque aunque era de noche, las luces que emitía te permitía ver cómo estaba posado en el suelo. Era de color gris, de metal, de unos 20 metros de largo, diría yo. No sé, pero lo que sí recuerdo, y no se me olvidará jamás, es cómo pudo desaparecer, tan solo en un segundo. Todos lo vieron y nadie comentó nada en ese momento, ni nunca más. Recuerdo que mi primo y yo decidimos al día siguiente bajar al descampado para ver si había alguna huella, y nos encontramos con un enorme agujero en la tierra, con cierta profundidad. Con el tiempo pensé que sería el único rastro que dejó, donde se apoyó aquello, porque no vimos ningún otro rastro. Lo más extraño es que solo mi primo y yo lo recordamos al día siguiente. ¿Cómo es posible que los adultos nunca comentaran en familia lo que vieron? No sé, podría pensar que éramos niños y no nos quisieron asustar, pero... ¿Y cuando fuimos adultos, por qué no lo hablaron? A la conclusión que llegué con los años es que le borraron la mente a todos, menos a mí, porque mi primo nunca me comentó nada. Y él bajó conmigo al día siguiente y teníamos la misma edad. Mi madre fue la única que lo recordó al cabo de 15 años después. A mí nunca se me olvidó. La amnesia disociativa es la pérdida de memoria originada por un acontecimiento traumático psicológico y estresante, que produce una incapacidad para recordar total o parcialmente una información personal importante o experiencia ocurrida en el pasado. Las personas tienen lagunas en su memoria que pueden abarcar desde minutos hasta décadas en su vida. En ocasiones parecen recuperar la memoria de una manera espontánea. La mayoría no son conscientes de que tienen esos vacíos de recuerdos, o solo son conscientes de ello en parte. Solo adquieren conciencia de aquello pasado un tiempo, cuando los recuerdos reaparecen o cuando son confrontadas con la evidencia de cosas que han hecho pero que no logran recordar en su totalidad. Una teoría sostiene que la amnesia y la alteración intencional de nuestra realidad es también uno de los elementos clave en los encuentros extraterrestres. En el caso que nos ocupa en este dossier en exclusiva, hay muchos aspectos que debemos remarcar. En este avistamiento, que duró bastantes minutos, fueron muchos los implicados, y entre ellos, entre sí, muchas diferencias. Adultos, niños, familiares, clientes. La mayoría de ellos no recordaron nada tras el suceso, incluso ni los años posteriores. Tampoco, tras la observación, dieron importancia a lo que sorprendentemente contemplaron y sin comentar nada, siguieron con su conversación donde la habían dejado. Es por tanto un comportamiento extraordinariamente anómalo, una amnesia total y que implica a muchas personas a la vez.
En el caso de Isabel y su hija, y a través de las declaraciones que han escuchado, parecen ser conscientes del hecho de ver un ovni posarse frente a ellas, aunque tal vez, en ese momento, entrando en una amnesia parcial y con una conducta también extraña, dando una importancia menor o muy relativa a tal extraordinaria visión. Aunque ambas, por sus palabras, durante todas estas décadas fueron conscientes de lo que habían visto, empiezan a relatarlo con más detalle a partir de una chispa que parece hacerla recordar y darle el valor que tiene esa increíble observación. El hecho desencadenante serían las preguntas directas que les formula Cristina a las dos testigos, una en 1989 a Isabel y la otra más reciente en este año 2025 a su hija. ¿Cómo puede ser posible este olvido de algo tan impactante para cualquiera y restarle importancia en sus recuerdos? La distorsión de la memoria a manos de extraterrestres es uno de los elementos más comunes, aunque a menudo sutiles, de muchas historias de contactados. Específicamente, existe un tipo aún más sutil de distorsión de la memoria, que no parece implicar la pérdida de días y años enteros, la amnesia de entrada. Probablemente lo haya experimentado usted en algún momento. Entras por una puerta de algún lugar o edificio, solo para olvidar por qué estás en esa habitación en particular y para qué has entrado. Si los extraterrestres pueden visitarnos, entonces deben de tener una tecnología extremadamente avanzada y también lo suficientemente consciente como para manipular o comprender nuestro mundo. Quizás comprendan esta peculiaridad biológica lo suficiente como para manipularla y modificar nuestros recuerdos. Investigaciones han demostrado que las personas que informan haber tenido contactos con extraterrestres, conocidas como experimentadores, parecen tener un perfil psicológico diferente en comparación con los participantes de otro control. Muestran niveles más altos de disociatividad, absorción, creencias o incluso experiencias paranormales. Las extrañas coincidencias están plagadas en todos los misterios, y este suceso del que les hablamos no podía escaparse de esa atracción. Cristina, que comenzó esta investigación en ese año 1974, con el testimonio de la insólita aparición de esa burbuja en aquella oscura carretera de Míjas Costa, en Málaga, ella misma se va a convertir en testigo en primera persona, 28 años después, de la observación de dos objetos volantes no identificados, justo, y eso lo asombroso, en una carretera de la misma población de Míjas Costa, surcando estos el cielo con una especie de inverosímil trayectoria que ningún aparato terrestre podía realizar. Se puede concluir que con esta fotografía que van a ver, que consiguió realizar esa misma noche, cierra el círculo de esta extensa investigación. Ella misma lo va a contar. Era sobre las 11 de la noche, del verano del año 2002 en Míjas Costa, Málaga. Mis recuerdos pues, me centran en esas noches veraniegas andaluzas, cuando a los pocos minutos llegó una amiga. Tras una media hora de charla, recuerdo que miró al cielo y vio dos luces que avanzaban a la misma velocidad. Estuvo un rato, como medio minuto quizás,
sobresaltada me dijo, dice, mira aquello, ¿qué podría ser? La verdad es que en ese preciso instante me quedé con la mente en blanco, mirando aquello. Comentó que cada vez se acercaba más. Pasaba 2 minutos y yo seguía sin reaccionar. Entonces me dijo, ¿pero qué espera para coger la máquina? La verdad es que no tardé ni 2 minutos en entrar a coger la máquina, cargar, creo que era un carrete de 200 asas, lo puse de 2,8 de diafragma, a 15 de velocidad, porque a 15 aún se puede, a pulso, se puede conseguir, o sea que no haya movimiento. Si lo pone a 8 ya no necesita trípode. Ahora en ese momento ni trípode ni nada, cogí enseguida. Entonces se puede apreciar en la foto la similitud que hay con las trazas obtenidas por el radar en el 2002 en Toulouse, en Francia. La sorpresa fue que al revelar el carrete no esperaba que a 15 de velocidad pudiera salir esta foto. Aquello debería de ir muy rápido. La curiosidad me llevó a consultar a un teniente, a un amigo, teniente de la Fuerza Aérea italiano, Giulio Rossi, lo voy a decir porque se lo merece. Le enseñé la foto y le dije, mira, Giulio, esto, además que era muy escéptico, me dice, Cristina, esto no son aviones, ni globos sonda. O sea, de su profundo conocimiento aeronáutico, me dijo que eso, un avión, era imposible que lo hiciera. El motivo de que esta foto haya estado 3 años sin salir a la luz es porque soy muy escéptica. Y antes de enseñarla, pues me gusta descartar muchas cosas. Esta es la fotografía que realizó la investigadora esa noche del año 2002 sobre las 11 de la noche. Se observa claramente en la instantánea los 2 objetos volando a la vez. Ampliado dentro del círculo se distingue la errática y zigzagueante trayectoria de ambos objetos. Este es el croquis que dibujó Cristina sobre los cambios de dirección del vuelo de los ovnis y que se publicaron en la revista digital de investigación del año 2002. Lo más asombroso, si no se han dado cuenta, es que los 2 ovnis tienen un itinerario en vuelo exactamente igual, como se demuestra en estas ampliaciones de los 2 objetos. También es demasiado casual que el lugar donde tomó Cristina esta fotografía de este avistamiento de la que fue testigo sea tan próxima a la experiencia de Isabel, con aquella esfera dentro de su coche. También quiero dejar muy claro que lo que se aprecia en las 2 luces, bueno, que no es ni Sirio, ni Venus, ni nada por el estilo. Porque cuando ya publiqué en alguna ocasión, me dijeron, bueno, eso... Bueno, a mí no directamente, evidentemente, a través de correo electrónico. Eso es Sirio, eso es Venus. Y claro, a ver, 2 luces, una luminosidad, la verdad que bastante fuerte. La luminosidad sí, podría ser, no sé, la de Sirio, por ejemplo. Las 2 a la misma velocidad. No creo que Sirio y Venus se pongan de acuerdo y, en fin, el movimiento rápido, ¿vale? Eso sí lo quiero dejar muy claro, que no se vaya a meter el tema de estrellas ni nada. Como fondo, la Sierra de Mijas, esta sería la posición en que aparecieron los 2 ovnis que fotografió. Dicen que las casualidades no existen, y quizás sea cierto.
gracias a un documental francés de un amigo mío que me mandó, pues pude comprobar que en el año 2002 ocurrió algo similar en Toulouse, en Francia. El mismo año que Cristina fue observadora de este avistamiento, en Toulouse, al sur de Francia, se registró otro suceso de características parecidas. Cuando pensamos en una torre de control aérea, enseguida nos hacemos a la idea de que un radar todo lo ve. Esa idea es errónea. Un radar civil solo capta aviones que sí quieren ser captados, es decir, la totalidad de los aviones comerciales que están equipados con un transponder. Este es un aparato radioemisor que envía señales automáticamente del código del avión a la torre de control. Pero existen otros radares militares que estos sí registran absolutamente todo. Esta fotografía que ven muestra la pantalla del radar que captó los objetos en el cielo de Toulouse. Como observan, las trayectorias erráticas y en zigzag son muy semejantes a los objetos que fotografió Cristina ese mismo año. Escuchen la recreación sobre el diálogo mantenido entre el piloto y la sala de control aérea de Toulouse. ¿Está usted seguro de que esto no son aviones? Sí, seguro. Es algo desconocido, sin responder. ¿Estas trayectorias pueden realizarlas un avión en vuelo? Absolutamente no. Hay pocos casos ufológicos desconocidos aún de aquellos años 70, y este que les hemos expuesto en exclusiva es la primera vez que ve la luz en España, gracias a la investigadora Cristina Ramos. En próximos dossiers, si sigue nuestro canal, les contaremos más secretos desconocidos, enigmas ocultos y misterios inexplorados que quizás les sorprendan. Acompáñenos en este fascinante viaje. Suscríbete a nuestro canal YouTube. Nos ayudáis a seguir investigando.